Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a Doctorando que no es poco, un podcast de UMA Divulga con el que queremos ofrecer a todas aquellas personas que se estén planteando hacer un doctorado o que incluso ya estén haciéndolo, las herramientas necesarias para orientarse, para crear comunidad, para conocer otras experiencias y en definitiva para sentirse acompañada en este proceso que a veces puede ser muy solitario y largo. Mi nombre es Inmaculada Montes y en cada episodio estaré acompañada por profesionales académicos o doctorandas y doctorandos para que nos ayuden a conocer más sobre los estudios de doctorado. Sabemos que es un mundo muy diverso y amplio e intentaremos transmitir una visión general pero lo más completa posible de cada una de las temáticas que abordaremos. Y en cuanto a estas temáticas hablaremos de los primeros pasos, de cómo plantear una propuesta de tesis, de becas, de divulgación y transferencia de resultados, de publicación, pero también de frustraciones, de ansiedad, de alegrías e incluso de esos momentos en los que pensamos abandonar la tesis y dejarla sin terminar. Hablaremos también de la tan deseada defensa y de qué hay más allá del doctorado una vez que finalizan estos estudios. Estas tan solo son algunas píldoras de los temas que trataremos, así que comencemos. Según los datos de Eurostat de 2022, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de personas matriculadas en estudios de doctorado, con un total de 95.797 personas, solo superada por Alemania. Ahora bien, ¿qué se busca hacer al hacer el doctorado? ¿Por qué hacerlo? Escuchamos algunos testimonios. Mi nombre es Ana León Rodríguez, yo estoy matriculada en el programa de doctorado de biotecnología avanzada de la Universidad de Málaga y actualmente estoy cursando el tercer año de doctorado. Decidí comenzar esta aventura, como me suelo referir a ella, porque durante los trabajos de fin de grado y fin de máster había empezado a conocer el mundo de la investigación, me había gustado mucho, había descubierto que era algo que despertaba mi curiosidad y las ganas de esforzarme y de querer superarme día tras día. Mi nombre es María Inmaculada Infantes López y soy estudiante de doctorado en el programa de biotecnología avanzada de la Universidad de Málaga. Actualmente estoy en mi tercer año de tesis y la razón por la que la empecé fue porque cuando estaba haciendo el grado pues siempre nos decían que el hacer la tesis doctoral era el camino lógico y la continuación después de la carrera. Y en mi caso también es porque me interesaba la investigación y me gusta mucho la ciencia, con lo cual yo quería acceder a la formación que también se ofrece en un programa de doctorado. Además también obviamente que el obtener un título de doctorado pues siempre abre más puertas de cara al mercado laboral. Mi nombre es Raúl Lora Rivera y soy estudiante del programa de doctorado en Ingeniería Mecatrónica. Este es mi sexto y último año como doctorando y decidí comenzar la tesis por ampliar mis oportunidades laborales en el sector de la investigación y el desarrollo y también porque la línea de investigación en la que he trabajado me ha resultado muy atractiva. Mi nombre es Yaiza Ceballos y estoy en el primer año del programa de doctorado de Educación y Comunicación Social. En cuanto a por qué me decidí adentrarme en el mundo de la investigación, pues bien, durante mis años de carrera me di cuenta de que quizás no tenía la misma pasión por el ejercicio profesional del periodismo que tenían el resto de mis compañeros. Y sí me di cuenta de que lo que me gustaba en realidad era un poco más la investigación académica y dar clases, así que por eso me adentré en este mundo. Mi nombre es Olivia Daza Padrón, soy estudiante a distancia del programa de doctorado en Educación y Comunicación Social. Inicié en el 2019, actualmente curso el cuarto año. Me interesó cursar el doctorado como una oportunidad para revisar y fortalecer la experiencia desarrollada en mi quehacer profesional en relación con la diversidad de los estudiantes que se forman como futuros maestros, lo cual me suponía distintas interrogantes. Por tanto, el doctorado ha sido un espacio para profundizar en el conocimiento y análisis de este tema y documentar el proceso de investigación mediante la construcción de la tesis. Estos son algunos de los testimonios de doctorandas y doctorandos de la Universidad de Málaga, como bien habéis escuchado, que nos cuentan qué les llevó a adentrarse en esta aventura, como algunas de ellas la llaman. Nos hablan de atracción por la docencia, de pasión por una determinada línea de investigación, incluso de mayores oportunidades laborales.
Para hablar de estas y más razones que llevan hacia la tesis, nos acompañan 5 integrantes del personal docente e investigador de la UMA, que han acompañado y han formado a doctorandos y doctorandos a lo largo de su carrera profesional. Cada una de estas personas pertenece a un área de conocimiento diferente. Y esto sí quisiera aclararlo tanto para los oyentes como para vosotros. Sabemos que las áreas del conocimiento son muy amplias y que, por ejemplo, no es lo mismo hacer un doctorado en ingeniería que en comunicación. Igual que tampoco es lo mismo hacer una tesis dentro del área de ciencias sociales en economía que en derecho, ¿no? Entonces, bueno, existen muchos matices y incluso hay campos que se entremezclan. Pero quisiera que en esta mesa redonda, además de hablarnos de la especialidad de cada uno, ampliarais también un poquito las miras, ¿no? Y pensarais un poquito más en general en vuestra área de conocimiento. Como decía, nos acompaña, tenemos a Nieves Blanco, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Bienvenida. Hola, buenos días. A Luis Parras, de Ingeniería Mecánica Térmica y de Fluidos. Buenos días. Y a Rosario Arias, del Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemania. Hola. Y a José Miguel Morales, de Enfermería y Podología. Muy buenas. Bienvenida, bienvenidos. Antes de nada, hemos escuchado, como decía antes, testimonio de doctorandas y doctorandos, en las que nos resumían algunos de los motivos que le habían llevado a hacer su tesis. Nos han dado una lista bastante larga, bastante general. En vuestro campo, ¿cuál diríais que es la razón que más habéis escuchado? La que diríais que es prominente. Nieves, por ejemplo, en el tuyo. No hay una. En el mío hay 3 muy claras y muy definidas. Una que es la de quienes quieren iniciarse en la investigación y en la docencia universitaria y tienen becas y por lo tanto esa es la vía inicial necesaria. El segundo caso tiene que ver con profesionales, a veces ya en la universidad, que necesitan ampliar sus estudios, necesitan el doctorado para estabilizarse, para promocionar o para quedarse simplemente. Y el tercer ámbito, que es particular del campo de la educación sobre todo, es el de profesionales que tienen curiosidad por algún ámbito de investigación y que en algún momento de su vida, a veces ya muy tardía, pues necesitan intelectualmente y profesionalmente, personalmente, hacer ese recorrido sin que tenga ninguna mayor trascendencia en su carrera profesional. Y José Miguel, en el caso de salud, ¿es algo parecido? ¿Hay alguna diferente? Hay matices distintos, ¿no? Primero, la mayoría de nuestros doctorandos son profesionales sanitarios que ejercen el sistema sanitario y compatibilizan su tesis con su práctica clínica, ¿no? Uh-huh. Eso implica que la mayoría, prácticamente un 80%, son a tiempo parcial. Y eso marca una diferencia muy grande en por qué hago el doctorado. Uh-huh. Tenemos una minoría, aproximadamente un 15-20% de doctorandos a tiempo completo, que estos sí obtienen una beca FPU y tienen una orientación muy clara a la carrera académica, pero son una minoría. Y las razones de este colectivo están muy claras, es decir, iniciarse en la carrera académica investigadora. Pero en el otro 80%, de hecho, para este podcast me he permitido hacer un sondeo directamente a través del campus de mis doctorandos y me han respondido bastantes, ¿no? Y bueno, no me ha sorprendido lo que me he encontrado. Aproximadamente el 70% lo hacen porque quieren mejorar sus competencias investigadoras, pero para combinarlas con su práctica clínica. Es decir, la práctica clínica combinada con la investigación se vuelve mucho más apasionante, también más exigente y te exige más horas de trabajo. Pero la mayoría lo hacen por eso, ¿no? Y hay otro porcentaje que quiere adquirir un poco más de prestigio, aunque en el campo sanitario el doctorado no es algo que otorgue mucho prestigio. Y también, que no me ha sorprendido, y bueno, esto es un tirón de orejas que yo siempre hago con el sistema sanitario cuando coincidimos con ellos, ¿no? Apenas un 7% lo hace para promocionar en sus puestos de trabajo. En los servicios de salud el doctorado no te va a hacer conseguir una jefatura de sección o una supervisión, no es algo que genere esa distinción. Entonces no, y siempre es algo que yo le digo a los responsables del sistema sanitario, es decir, algo no va bien cuando gente capaz de sacar adelante una tesis doctoral durante 5 años compaginada con su práctica clínica, que además la mayoría de nuestras tesis son de transferencia directa a la atención sanitaria, es decir, se definen tesis en nuestro programa que son mejoras clarísimas para el sistema sanitario, ¿no?
pues ahí hay una divergencia, hay un gap ahí, y eso es, a mi entender, el gran cambio que se necesita, ¿no? Pero la gran razón es que quieren mejorar su desarrollo profesional y sus competencias investigadoras. Y en el caso de ingeniería, del ámbito más tecnológico, Luis. Pues realmente en nuestro caso, generalmente todo el mundo tiene proyectos del Plan Nacional, proyectos europeos, entonces hay mucha financiación. Generalmente casi la mayoría son estudiantes que han terminado el máster y les gusta estudiar. Y el único trabajo por el que te pagan por estudiar es seguir haciendo la tesis, en realidad. Entonces, claro, empiezas así, te ofrecen la posibilidad de cobrar por estudiar y entonces ya al final enganchas. Otra cosa después ya es donde vaya a terminar trabajando o lo que sea. Yo siempre le digo a la gente que en realidad, a todos estos alumnos, que en realidad se tomen la tesis como una formación extra, que es realmente lo que es. Y porque realmente después terminas 3 años, 4 años más tarde y tampoco en realidad eres tan mayor como para incorporarte al sistema, bueno, al trabajo, ¿vale? Y entonces en realidad no tengan como objetivo quedarse en la universidad, porque realmente no es el objetivo de la tesis. La tesis es seguir aprendiendo hasta donde tú quieras llegar. Y después pues hay una pequeña también proporción también de personas que trabajan de forma externa a la universidad y que en un cierto momento pues le entran ganas de hacer algo de investigación, que también pero esos son casos muy puntuales. Y Rosario, en el ámbito de las humanidades, sí. Bueno, pues me acerco bastante a lo que ha dicho Nieves. En cuanto a las principales razones, tenemos personal que está contratado bien porque tengan un contrato FPU, un FPI, tengan financiación y claramente se quieren iniciar en tareas investigadoras y docentes. Luego tenemos otro porcentaje de estudiantes que también lo compaginan con una actividad profesional, ya sea docente o también de traducción. Quieren aprovechar que están trabajando y quieren investigar y formarse y ahondar en esos temas a través de la tesis doctoral, a través de los estudios de doctorado. Y luego tenemos también otro porcentaje de personas que bueno, pues no tienen más ambición que tener un proyecto vital personal como es la consecución de la tesis doctoral, que quizá no lo pudieron hacer en su momento por cuestiones personales, académicas, profesionales, incluso casos de personas jubiladas de su profesión que vuelven y a mí me enternece, ¿no? Particularmente estos casos, lo hacen porque realmente era un objetivo en su juventud que no pudieron cumplir y lo hacen una vez que han terminado su etapa profesional. Entonces, bueno, pues también tenemos otro porcentaje de personas que lo hacen como proyecto personal, proyecto vital. Qué interesante. Habéis nombrado muchísimos términos que todavía no hemos explicado, pero bueno, sí. Explicaremos más adelante en otro episodio, como sí. FPU, a tiempo parcial, sí. Proyecto nacional, etcétera. Pero bueno, eso será cuestión de en otros capítulos. Vamos a centrarnos ahora en algunas de las razones de las que nos hablaba el estudiantado que hemos escuchado, que por ejemplo una de ellas era la dedicación a la investigación y al ámbito académico como la docencia universitaria. Sin embargo, al menos hasta donde tenemos entendido, solo aquellas personas becadas con ayudas destinadas a formar profesorado, como la que hemos nombrado FPU, tienen asegurada hora de docencia. Esto nos hace pensar que el doctorado es un proceso un poco desigual. No sé si veis o por qué podríamos decir que existen doctorandos de primera o de segunda. No sé si alguien quiere empezar o alguien tiene alguna idea. No, yo no estaría, no diría en absoluto que hay doctorados de primera y de segunda. El doctorado es para hacer investigación, ya. Y ahora los becarios los que tienen es una adicional que es que están formándose para la docencia y por lo tanto tienen que tener experiencia en ese ámbito. Pero los que no hacen docencia no tienen en absoluto ningún demérito ni les resta en absoluto nada. La diferencia, yo no los llamaría de primera y segunda, es la dedicación, el tiempo del que disponen para realizar la tesis doctoral, a tiempo completo o a tiempo parcial, pero eso no es un demérito. De hecho, la matrícula es para todos igual, entonces, y una matrícula muy asequible, ¿no? Si lo comparamos con aquellos programas de doctorado en el extranjero cuyas matrículas son altísimas, son precios públicos. Entonces, yo creo que la diferencia estriba precisamente en la dedicación, en la modalidad completa o parcial, que por cierto pueden cambiar durante los estudios de doctorado, precisamente porque dependa de su propia situación profesional o personal. Es decir, que yo creo que hay flexibilidad precisamente para poder acogerse a esas modalidades y no hay un ranking de primera y de segunda.
No, pero yo lo he entendido en realidad de otra, no el doctorado en sí, sino realmente la beca, que sea, no es lo mismo, ¿sabes? Por ejemplo, hay becas con proyectos europeos que cobras mucho más que las becas españolas, la FPU te permite dar clases, la FPI ya casi todas te permiten dar clases, de hecho puedes estar contratado con cargo a un proyecto OTRI de transferencia y también puedes dar clases, puedes pedir una venia docente y dar clases, es decir que las posibilidades son casi las mismas en todas las becas, pero después económicamente pues son distintas. Nosotros cuando empezamos, la mía era beca, yo no cotizaba a la Seguridad Social. Uh-huh. O sea, ni yo. Claro, y ahora ya sí. Ahora ya son todos contratos laborales, eso se consiguió hace un tiempecillo, y eso ya realmente es un trabajo como otro cualquiera, porque cuando tú estás haciendo investigación, estás en el laboratorio, estás trabajando, aunque estudies, y después te pongas con los libros y demás, eso es trabajar. Claro. Y antes era como una beca de estudio, lo que te daban y no estabas cotizando ni siquiera. Yo también, perdón que interrumpa, José Miguel, también a lo que nos referíamos un poco era, por ejemplo, este tipo de becas piden una serie de requisitos que a lo mejor cuando pasan determinados años no cumples, y a lo mejor pues una persona como yo de repente ya ha aprobado la vida laboral y de repente dice, ostras, me quiero dedicar a la docencia, y quiere solicitar una de estas becas y no se la dan porque no cumple esos requisitos. Entonces, claro, ya no tiene esa posibilidad de formarse como docente y ya eso se le imposibilita después a la hora de acreditarse y de tal. Ahí queda la opción de las becas asociadas a proyectos financiados, que sí es compatible con eso. Es decir, si tu director o directora de tesis tiene un proyecto financiado, te contrata vinculado a ese proyecto y ese proyecto contempla la docencia, y ahí no hay ese requisito que se exige para un FPU o un FPI, ¿no? Que un poco, por ejemplo, en nuestro caso en salud es una vía más frecuente que la FPU o la FPI per se, ¿no? Es decir, nosotros casi todos los profesores del programa en las 5 líneas, como tiene que ser, tenemos proyectos financiados que absorben a esta gran demanda de doctorando, y muchas veces se les contrata al hilo del proyecto, no con una beca FPU o FPI. Claro. Y sí tienen esa oportunidad, ¿no? Yo sí que veo una diferencia importante entre unos doctorandos y otros. Obviamente, quien tiene una beca está vinculado a un proyecto y a un grupo de investigación, lo que quiere decir que está en un grupo. Uh-huh. Mientras que quienes lo hacen por prurito personal o por otras razones, o tienen que compatibilizarlo con el trabajo, hacen una trayectoria mucho más solitaria. Uh-huh. Y en ese sentido no solo es menos estimulante, sino que también a veces es muy costosa, porque el desarrollar un trabajo de investigación es una tarea muy compleja y que consume muchos recursos personales y emocionales, no solo intelectuales. Yo creo que consume sobre todo recursos emocionales que no siempre podemos atenderlos bien o les prestamos la necesaria atención o tenemos capacidad para ellos. Sí. Uh-huh. Otra de las razones que nos comentaban para hacer la tesis es mejorar la empleabilidad, para optar quizás a una escala salarial superior. Una de las doctorandas nos decía que te abre más puertas. ¿Creéis que hacer la tesis asegura este camino que da estabilidad laboral en vuestro ámbito de estudio? En el campo sanitario, ya te he dicho antes, que nada, no. Es decir, afortunadamente en nuestro país las profesiones sanitarias tienen una empleabilidad altísima. Creo que es el sector de mayor empleabilidad. Es decir, cualquier profesional que se gradúe en nuestras facultades de salud está trabajando al mes. Y eso es un imán muy potente para alejarse de la academia durante esos años. De hecho, nosotros tenemos serios problemas para conseguir FPU, porque además te dice cualquier médico, enfermero, fisioterapeuta, podólogo, te dice, vamos, yo que me voy a ir a ganar 1.300 euros cuando en el sistema sanitario estoy ganando 2.000 y pico y con guardia puedo llegar, no les resulta atractivo. Entonces, y luego el sistema sanitario, el doctorado, sí, en las bolsas de contratación te lo bareman con 0 no sé cuánto, con 3 y pico, o 6 puntos, según si es internacional o tal, pero al lado del que tenga no sé cuántos años de experiencia, el doctorado no es distintivo. Con lo cual, quien hace el doctorado en salud no es para progresar en su hospital o su centro de salud o donde sea. No es esa la razón principal.
Que depende, como la casuística es tan amplia, me resulta difícil simplificar si mejora o no es conducente a una estabilidad laboral, pero también depende. Tenemos estudiantes de doctorado en nuestro programa que son de otros países que precisamente hacen su tesis doctoral con nosotros porque sí que le proporciona estabilidad laboral en su país. Con lo cual, no sé, tendría que hacer ese estudio mucho más comparado y hacer ese recorrido, ¿no? Y sobre todo ver la casuística de cada estudiante. Evidentemente los que tengan esa ambición, ¿no? Y ese interés de quedarse en la universidad o en esta o en cualquier otra, evidentemente sí, es importante. Que proporciona algo más en los baremos, pues también. Para aquellas personas que están haciendo actividad profesional, les mejora la formación y se están trabajando en una empresa, llámese editorial, pues seguramente va a beneficiar su situación laboral. Ahora, conducente directamente a una estabilidad, yo no me atrevo a decir eso, ¿no? No me lo atrevo a decirlo tajantemente. Uh-huh. En el caso de, por ejemplo, sociales, Nieves... No, yo creo que solo en el caso de quienes hacen el doctorado dentro ya de la universidad, porque lo necesitan para estabilizarse, obviamente, para acreditarse, pero en ninguno de los demás, en los concursos de oposiciones, un doctorado vale menos que un curso común hecho en cualquier otro ámbito. No es esa la razón por la que la gente se incorpora al doctorado, no. Desde el punto de vista profesionalizante en España, el doctorado está pensado para la academia. Efectivamente. No para el mundo, no para la sociedad. Bueno, de hecho, ninguna empresa te valora en especial, que después son perfiles muy interesantes para muchas empresas porque, claro, quieren hacer una cosa especial y contratan a una persona que se ha tirado 4 años no haciendo exactamente lo que quieren, pero muy parecido. Entonces, realmente le da una visión, el doctorado al final lo que te da una forma de resolver problemas, una forma de pensar, que es lo que se vende en realidad. Y eso después lo quieren. En Estados Unidos tú cobras mucho más si eres un doctor, ¿sabes? Todas las grandes multinacionales contratan a gente de ramas completamente distintas, Google o Facebook, y esa gente cobra mucho más por ser doctor. Fijaos que sí que está recogido en el Real Decreto, y voy a decir una cosa que nos ha explicado, que es la mención industrial o empresarial, que insistimos en la necesidad de tener estos doctorados, que hay indicadores de cuántas tesis se defienden con mención industrial o empresarial, que la idea es buena, pero que difícil está resultando que cale, tanto en la empresa como en nuestros estudiantes, que trabajan ya o una serie de meses y con un año en una empresa y con un convenio pueden tener una tesis con una mención específica, pero está costando mucho trabajo, ¿verdad? Que llevamos ya casi 10 años de implantación de los estudios de doctorado y muy pocas tesis se defienden así. Entonces, es posible lo que tú comentabas, ¿no? Que hay empresas que están formando específicamente, pues habría también que intentar compartir la idea de que esas tesis o esas personas que están trabajando pueden hacer una tesis con una mención y quizás se quedan ya en esa empresa, porque están formándose internamente de esa empresa. Pero esto es muy complicado. Yo lo digo, parece fácil, y es una labor pedagógica que nosotros, ¿verdad?, que hacemos como coordinadores, pero que no está calando. Pero esa puede ser la vía próxima, ¿no? En una serie de años. Además es decir, quien supera un doctorado actual en las condiciones que está el doctorado en España, sobre todo a tiempo parcial, sí. Siempre lo digo, es una persona con una capacidad de resiliencia muy alta, independientemente de en qué haya hecho y las competencias científicas que haya adquirido. Totalmente. Pero tiene una capacidad de resiliencia tremenda, porque ha estado combinando, guardia, hospital, niños, familia. Sí, familia. Impresión de todo tipo. Dándose tortazos, porque como yo digo, en el doctorado se aprende dándote tortazos, fracaso, es un aprendizaje en dientes de sierra, sube, baja, hasta que al final sale la tesis. Y eso son unas competencias que deberían ser muy apetecibles en el mundo empresarial y social, ¿no? Yo siempre pongo el símil de una botella de agua. Una botella de agua en un aeropuerto vale 5 euros. La misma botella en un supermercado vale 50 céntimos. Y con el doctorado pasa un poco eso. Es decir, en el mundo académico vale 5 euros la botella de agua, y en el mundo empresarial un doctorado, pues una parte más del baremo del concurso de traslados que va a haber en octubre, que da 3 puntos más, ¿no? Y eso es un cambio que se tiene que producir. Asumo la responsabilidad de la academia, es decir, quizás nosotros no hemos transmitido bien el mensaje, pero también de la sociedad, de asomarse y decir, oye, esta gente que termina con un doctorado,
altamente Me puede servir a capacitada. mí, porque son gente con capacidad de decisión, de análisis, de síntesis, Claro. resiliencia. Oye, esto me puede venir bien en Pero mi empresa. igual es que lo que tú valoras como altamente positivo, quizá no lo es tanto en la realidad. Quiero decir que en el campo de la educación la situación puede ser diferente. En todo caso, creo que las empresas lo que necesitan es alguien formado especializadamente en un campo concreto. Pero la tesis doctoral, si está bien hecha, si ese recorrido está bien hecho, es un tiempo de maduración personal e intelectual que da muchísimo valor, pero que no siempre es lo más interesante para quien lo que quiere es algo muy concreto y muy específico. Sí, es verdad que la tesis en realidad es sobre un tema muy concreto, pero lo que has comprado realmente es el tiempo para aprender. Yo me hinché de leer libros durante ese tiempo y aprendí muchísimas cosas que no están publicadas en mi tesis, evidentemente. Aprendí y entonces yo creo que ese es el espíritu también. Es verdad, también en la relación con la entrada en la empresa y demás, no sé si os acordáis que estaban las Torres Quevedo, que era como para intentar que ciertas empresas cogieran a doctores con un proyecto de investigación en una empresa. Claro, el problema es que después, si tú quieres seguir haciendo investigación en una empresa, tienes que buscar empresas muy especiales. No todas las empresas hacen investigación. Una empresa que se dedica a fabricar puertas, pues a lo mejor fabrica puertas y vende puertas y demás. No sé. Hay que ir un poquito más allá, es decir, la competencia técnica, evidentemente, el mundo empresarial quiere la competencia técnica. Oye, tú tienes que saber fabricar puertas. Claro. Pero entre dos que fabrican puertas, que saben cómo fabricar puertas, uno tiene el doctorado y además esta persona tiene una capacidad de análisis, de síntesis, claro. Y a lo mejor un día que se ha bloqueado la cadena de producción y tal, el que tiene el doctorado sabe analizar esto de una manera que se sale incluso del rectángulo habitual de la manera de pensar técnica, que me va a dar valor añadido a mi empresa. Eso es lo que yo creo que nos falta. Como bien decía, hay una parte que tenemos nosotros también que saber comunicar, trasladar esa labor pedagógica, pero también la sociedad que sea receptiva para lo que tengamos que contar. Y lo que los estudiantes de doctorado, una vez que ya son doctores y doctoras, tienen esas competencias y de capacidad crítica que otras personas que están trabajando en la empresa quizás no tienen. Y eso es un valor. Eso es algo que tenemos que poner en valor y valorizar constantemente. No solamente el resultado, ¿no? Sino también el proceso y lo que se ha aprendido durante el proceso. Bueno, que está en grado, es tan largo como un grado. Bueno, vamos a ver, que son 4 años solamente con un tema. Y un tema que no sabes absolutamente nada y terminas siendo un experto. O sea, sí. Y sobre todo, hay tantas cosas que pasan durante los años de estudio de doctorado, la tesis, que te cambia por completo. Yo creo, siempre volvemos, ¿no?, al momento de nunca trabajé tanto como con la tesis, o nunca fui tan intensa como con la tesis. Es un momento tan intenso en tu vida personal que nunca lo olvidas y te transforma. La aventura que decían, ¿no? Sí. Es una aventura. Es un camino transformador a todos los niveles y nada más que por eso merece la pena tomar este colectivo, ¿no?, en consideración y la importancia que tiene. Relacionado con todo esto que estáis hablando de empresas también, ¿no?, y de mención industrial que has comentado, Rosario, y demás, nos hablaban, creo que también, otra opción, ¿no?, o motivo que lleva a hacer la tesis es las aplicaciones que tiene prácticas. Por ejemplo, contribuyendo a la innovación dentro de un campo de estudio como pueden ser, no sé, los avances médicos, desarrollo de medicamentos o de aparatos en ingeniería, sobre todo ahora, por ejemplo, ¿no?, con la inteligencia artificial y demás. En definitiva, generar conocimiento y transferirlo a la sociedad, ¿no? Y esto puede ser a lo mejor a través también de aplicación práctica en empresas y demás. Este aspecto quizá lo tenemos más asociado a áreas como salud, como tecnología y demás. Se podría ampliar también, no sé, por ejemplo, Nieves y Rosario, al área de ciencias sociales, de humanidades. ¿Están conectados los estudios de doctorado con las necesidades de la sociedad? A ver, es que me suena la pregunta de ¿para qué sirven las humanidades? Y es que es la pregunta del millón. Pues es que estábamos hablando de cuestiones que no son meramente transferibles, ¿no? Estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de capacidad de síntesis, de capacidad crítica, de cuestiones relacionadas con la formación personal. El conocimiento, hay una investigación básica y fundamental y luego una investigación aplicada. No podemos olvidar la investigación fundamental que las humanidades tiene. También la tiene práctica.
Y he mencionado cuestiones relacionadas con traducción, puedo mencionar la lingüística de corpus y análisis de sentimientos para cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Pero es que no podemos olvidar que hay cuestiones como la ética relacionada con la inteligencia artificial. No podemos olvidar cuestiones como el pasado para poder analizar cuestiones candentes del presente. Y hablo de esas cuestiones relacionadas con la historia. El análisis de la cultura en la que vivimos, analizar cuáles son los problemas que estamos teniendo y ahí tenemos los valores y las competencias que las humanidades traen a la sociedad. No se pueden tener una humanidad sin humanidad y un futuro sin tener en cuenta que las humanidades no necesariamente van a tener esa aplicación práctica que estamos pensando, sino que son fundamentales para el avance de la investigación. Porque tiene un valor intrínseco y porque estamos viendo que no solamente la humanidad es por un lado o el resto de disciplinas por otro, sino que tenemos que trabajar todos conjuntamente. Esta sociedad en que vivimos no podemos vivir en pequeños compartimentos estancos. Esa es mi propuesta siempre. Tenemos que trabajar todos conjuntamente, de forma entrelazada, las disciplinas todas unidas. Pero a veces se centra mucho en esa división, ¿eh? De ciencia y letras. Esa división que yo puedo hablar de veces de ella porque he trabajado al respecto de las divisiones sobre two cultures y las dos culturas. O sea, yo abogo, por favor, desde aquí, por la interdisciplinaridad, multidisciplinaridad y trabajemos todos conjuntamente porque no podemos vivir los unos sin los otros. Entonces, el para qué sirve o la aplicación práctica, bueno, ¿qué aportamos, no? Yo creo que habría que cambiar un poco la pregunta y aprovechar un poco también para abogar, no por la división, ¿no? Entre las diferentes disciplinas, sino que todas son indispensables. Una simbiosis, un entrelazamiento, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante cambiar la perspectiva y los propios términos. Cuando hablamos de transferencia, el modelo no puede ser siempre el modelo técnico porque no es razonable, porque no es sensato. Yo creo que el vivir humanamente requiere de unos procesos de investigación que han sido siempre fundamentales y que en este momento a mí me parece que son indispensables y que nos están haciendo, desde luego, muchísima falta. Y esos son procesos necesarios de pensamiento, de creación de ideas que necesitamos, que los genera la investigación, pero que no se ajustan a los parámetros de transferencia y de productividad porque están en otro lugar. Entonces, yo creo que eso es un problema social que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que a mí se me hace palmario, vamos. Probablemente sea porque realmente comprendemos la transferencia como realmente algo que genera beneficio económico. Pero realmente vosotros en educación hacéis transferencia a la mejora de la docencia en las escuelas. Valor social. Claro, valor social. Valor social. La gente de informática muchas veces hace código, los deja de forma libre y está dando transferencia al mundo, porque cualquiera en el mundo podría utilizarlo. No sé, que no todo es económico. Que realmente ese retorno que tú tienes, claro, hombre, evidentemente querrás cobrar mientras trabajas, pero que no todo el retorno de un doctorado tiene que ser económico. O sea. Es que además todo esto está prisionero del paradigma social en el que estamos, de la fascinación tecnológica. Es decir, es que las sociedades están tecnofascinadas y tiene muchísimo más valor decir que está investigando en cualquier cosa tecnológica que en aspectos morales de la toma de decisiones compartidas al final de la vida, por poner un ejemplo. Pero voy a citar un ejemplo. La gran crisis que pensábamos todos que la pandemia nos iba a enseñar, y ya estamos todos con la decepción de que no lo hemos aprendido, pero por ejemplo, el gran dilema moral que vivió la sociedad con el tema de la atención a las personas mayores durante la pandemia. Y eso no era un tema sanitario. Los sanitarios ahí llegábamos hasta donde llegábamos. Y tiene unas implicaciones humanísticas tremendas, que luego los políticos resolvieron cada uno a su manera. Pero y ahí las ciencias sociales eran imprescindibles, lo eran. De hecho, desde el sector sanitario clamábamos pidiéndole a los responsables, por favor, incorpórense aquí antropólogos, incorpórense filósofos, porque estas decisiones se nos van a los sanitarios de las manos, ¿no? Y no aprendimos la lección, desgraciadamente. Pero fíjate, en esos momentos tan complicados, en los que estábamos en casa y no podíamos salir, también recurrimos al arte,
al teatro, a la música, a la lectura, porque necesitábamos encontrarnos también el valor humano, el encontrarnos con otras personas que estaban al otro lado de la pantalla. Es decir, en momentos de crisis regresamos a lo esencial, ¿no? Y lo esencial también es eso, es el arte, es la cultura, es la filosofía, es la ética. Pero tenemos un problema social y político, porque al final las sociedades las pueden cambiar los políticos. Si no las cambian los políticos, no está vertebrado el sistema social y político, normativo, legislativo, económico, para que eso sea así. Desde el hecho de que en la formación secundaria y bachiller están desapareciendo las humanidades, ya es un síntoma clarísimo de que no lo decimos, pero no lo hacemos. Desprestigio. Halagüeño. Muy poco esperanzador. Muy poco esperanzador. Quisiera comentar ahora con vosotros otra opción que también nos la decían en los audios que hemos escuchado y que también la habéis comentado muchos de vosotros, y es que hay quienes se plantean o comienzan un doctorado por el interés de seguir aprendiendo, de simplemente o incluso porque es lo que toca. Decía uno de los audios que durante el grado, durante el máster le decían que el paso siguiente lógico es hacer el doctorado. Pero muchas de estas personas no tienen muy claro, ¿no?, por qué hacen la tesis o qué les va a deparar en el futuro. ¿Diríais que merece la pena comenzar este proceso simplemente porque no se tiene nada mejor que hacer, o por el contrario, consideráis que hacer una tesis requiere un objetivo más definido y sólido? Obviamente, como todo lo que hemos estado hablando, dependerá, y hay muchísimos matices, ¿no?, por esta razón. Luis lo resumía muy bien cuando decía, estaba aquí haciendo en el grado esto, luego pasé al máster y casi por inercia. Es decir, ese es el doctorado por inercia. Porque me gusta estudiar y, como decía Luis, y encima me pagan por hacer una cosa que me gusta. Eso está bien. O sea, a quien le gusta estudiar el doctorado, pues bueno, es un reto más. Pero yo siempre digo que ojo con meterte en el doctorado para probar a ver qué me encuentro ahí. Porque como no tengas un objetivo claro o una buena mentorización por parte, que esto es otro tema que daría para 7 podcasts, ¿no? El tema de la mentorización de los supervisores. Porque yo puede que me guste mucho estudiar y casi lo veo consistente, he terminado el máster, venga, al doctorado. Sí. Pero ojo, alguien te tiene que decir, mira, esto no es el máster con clase en PowerPoint y un cuestionario Moodle en el campus y ejercicio, ¿no? Esto es otra cosa. Esto no sabe lo que hacer. Desde el principio. Y la tasa de fracaso puede ser alta si uno no sabe dónde se está metiendo. Eso es muy importante. Yo tengo que saber dónde me estoy metiendo cuando me meto en el doctorado. Totalmente de acuerdo. El a ver qué pasa no funciona. Y la inercia, en algunos casos puede que sí, pero requerirá de otra serie de cuestiones que, no sé, a lo mejor tiene un buen apoyo, una buena mentorización, pero si no tienes un objetivo claro y un buen compromiso y sobre todo una buena información desde el principio, No, la vocación no te va a llevar directamente. Es que es diferente, no es vocación. Si tienes vocación es muy importante, pero también tienes otros aspectos que tener en cuenta, que son también las vocaciones. Yo siempre lo digo a mi gente: vocación, una cierta idealismo por la investigación y el estudiar, combinarlo con pragmatismo. Tienes que saber dónde te metes. Hay que ser muy honesta desde el principio. Y luego después un proceso que tampoco... Que en realidad, como he dicho antes, es de valles y picos. Hay momentos en los que dices, no me funciona absolutamente nada, llevo trabajando 3 meses haciendo un experimento y no funciona nada, y todos los días vas a trabajar y todos los días trabajas 14 horas y dices, y es que no me funciona. Eso hay que aguantarlo también, que claro, no es todo tener vocación. Mentalmente también hay que ser fuerte. Que eso después, los apoyos que tenga gente a tu alrededor, es muy importante que haya un grupo, que las cosas no se sufran en silencio. Claro. ¿Sabes? Que ese tipo de cosas, cuando vas al extranjero, el ambiente de laboratorio es mucho más... Bueno, del laboratorio me refiero, bueno, que aquí estamos más solos, creo yo, ¿sabes? En general. Pero bueno, que eso también formas, es muy importante. Es verdad que en un laboratorio se está más en compañía que en otros lugares, pero yo creo que el proceso de las tesis es un proceso solitario inevitablemente en el siguiente sentido. Es decir, que es un momento o un tiempo en el que tú te pruebas y es un reto hasta dónde llegas, porque en realidad, claro, lo que descubres, lo descubres tú. Y tú eres tu mejor recurso, y eso requiere
requiere de una cierta madurez o de la capacidad de madurar en el proceso. No puede ser la inercia, eso no lleva a un buen puerto. Tú tienes que ser consciente de dónde te metes y de lo que te requiere y el esfuerzo que te supone, incluida la resistencia a la frustración, que es algo con lo que ahora tenemos, yo creo que muchas dificultades, pero que es importantísimo aprender el rigor, aprender la disciplina, aprender la paciencia, aprender la capacidad de aceptar, de buscar y de aceptar las críticas sin que eso te hunda, y asumir que lo que vas a descubrir lo descubres tú, que lo que hay en unos datos está ahí, pero tú los tienes que ver y todo depende de ti, en compañía y con ayuda, pero depende de ti. Y eso es un proceso maravilloso, pero requiere mucho temple y mucha formación de carácter. Hay estudiantes brillantes en la etapa de grado y de máster, pero muy brillantes en el formato estructurado, como yo siempre digo, es decir, mi horario, tengo clases los jueves, los exámenes, la fecha, un profesor, unos temas, y en el doctorado todo es autoiniciado, automotivado, automovido, y estos estudiantes muchas veces se estrellan, porque dicen, ¿dónde están las clases? No hay clases. Y bueno, ¿y cuándo tengo? No, tú te vas regulando, tú te tienes que aprender a gestionar unos hitos. Y se hunden absolutamente en esto. Por eso ahí la mentorización es muy importante, ¿no? Tiene que tener una supervisión a nivel de tutores y directores que lo vaya recogiendo cuando se cae en ese abismo, ¿no? De que estás solo. Claro. Y todo esto que estábamos hablando, ¿no? Del esfuerzo que supone personal, económico, de recursos, de tiempo, de saber los resultados, ¿no? Que hablaba también Nieves de la alegría y esas frustraciones también. ¿Creéis que existe esa información previa o información suficiente sobre qué supone hacer una tesis que ayude a resolver las dudas de las personas que se lo están planteando y que no lo tienen muy claro? Es decir, conocen a la hora de decir voy a hacer una tesis, pero realmente hay información sobre lo que supone económica, personal, mentalmente. Bueno, a ver, intentamos desde el punto de vista del programa de doctorado de la coordinación académica, hacemos sesiones de orientación expresamente a estudiantes de los últimos años de carrera de grado, de máster, para explicarles no solamente la estructura de un programa de doctorado, sino lo que implica. Pero yo creo que aunque tenemos la buena intención de trasladar esta información, o no llega del todo, o quizás no son conscientes de la relevancia de lo que estamos diciendo, o no preguntan tras una charla, porque claro, das una charla en general, no sabes si está calando. La pregunta es si estamos informando suficientemente. Siempre se puede hacer más, eso está claro, ¿no? Yo creo que hay que seguir en esa línea, ¿no? Y también decirle a los estudiantes que pregunten, que busquen, que pregunten, que tengan curiosidad, que no esperen a matricularse en el programa de doctorado para empezar a preguntar, que las preguntas tienen que venir antes, siempre. Si están pensando en el máster, pues que pregunten desde el máster. ¿Pueden preguntar a los coordinadores del programa académico? Por supuesto. ¿A las comisiones académicas de calidad? Por supuesto. A todas las personas que estamos implicados. Pero también a aquel tutor o tutora o director o directora que va a estar trabajando con esa persona. Sí, pero estos detalles que estamos hablando aquí ahora, de la frustración, eso no se explica en un... un poquito. Eso te lo pueden decir a lo mejor las personas. Yo, por ejemplo, que son experiencias personales de cada uno. Hay una parte de que son vivencias y que eso no lo sabe hasta que no está dentro. Claro, pero hay una parte de las sesiones... Es que hay dos fases. Es decir, al que ya está dentro, por ejemplo, en nuestro programa, yo personalmente les hago una sesión de acogida recién matriculados, al otro día, y hablo mucho de estos aspectos, pero ya están dentro. El problema está en la demanda externa. Y yo creo que hay un indicador muy claro, y todos los que estáis aquí que coordináis programas sabéis, que es el volumen de correos que tú respondes como coordinador diariamente, y digo diariamente, de gente despistadísima. Bueno, yo puedo tener en mi bandeja ahora como 3 correos, uno de Chile, otro no sé cuándo, otro de Asturias. Quiero hacer el doctorado, ¿me podría orientar? Y nuestras páginas web, las Eduma, tienen todo el proceso, fechas de matrícula, o sea, toda la parte académica está muy bien informada. Es decir, yo siempre digo, métete en la web que todos los programas de doctorado, además que nos lo exigen, está todo clarísimo, qué hay que hacer, cómo va, los años, qué es un tutor, qué es un director. Pero esto que estamos hablando aquí, es verdad
que quizás yo en mis respuestas personales que hago, yo siempre añado una coletilla a este despistado o despistada que me escribe desde no sé dónde, siempre añado, digo, asesórate bien, cerciórate bien del esfuerzo, balancea bien tu capacidad de dedicación al doctorado en los próximos 5 años con las exigencias y tu situación personal. Yo esa es una coletilla que casi la tengo ya prefabricada y la pongo siempre. Claro. Y eso es un síntoma de que no lo estamos informando adecuadamente. Pero mi experiencia me dice que aunque la información siempre es importante y siempre podría ser más completa, hay cosas que las oyes pero no las escuchas porque no tienes capacidad para procesarlas. Es decir, quien no tiene un problema no sabe de lo que le estás hablando. Entonces hay cosas que solo se pueden hablar y solo se pueden entender cuando estás dentro y las estás viviendo o tienes esa inquietud. Si no, es muy difícil que ninguna información pueda acertar. Porque también un exceso de información de determinada naturaleza puede ser confuso o puede ser disuasorio. Es decir, que si a la gente le dices que cuando se está iniciando, que igual no sabe muy bien dónde se mete y le dice, mira, este es un proceso muy complejo que personalmente te va a exigir, pues igual Dios sabe las imágenes mentales que tenga en su cabeza y lo que está interpretando. Entonces, yo creo que también hay que tener cierto cuidado y equilibrar lo que es información que es necesaria y que es importante que la gente tenga con otra que es importante cuando tú estás preparado para recibirla. O cuando viene una temporada mala y le tienes que animar, no pasa nada, esto seguro que ahora... Claro, si a la gente que inicia un doctorado le dice, mira, va a haber un momento en el que vas a querer abandonar y te va a parecer que tú no eres capaz. Pues, pero no eres el único. Estamos aquí para... Te ponen una cara de alucine y dicen, ¿pero qué está diciendo? No tienen capacidad en ese momento para entender lo que significa. Cuando llega, pues es cuando hay que estar acompañando, porque en ese caso la cuestión no es tanto tener información como tener un buen soporte, que yo creo que con vosotros que es muy muy importante hablar de la tutorización y de la dirección, porque esa es una relación es la clave y además muy complicada. Porque al final es la persona que te va a acompañar en ese proceso. Claro. Absolutamente. Pero y además un acompañamiento... y es como yo digo, un aprendizaje muy socrático, muy de diálogo. Es decir, tú cuando diriges una tesis, aparte de las competencias técnicas que le transmite, mira, esto se hace así, basado, vas transmitiendo con esa dialógica, le vas dando esas competencias que no están en un PowerPoint, ni en un SPSS, ni en una base de datos. Son competencias que tú, desde tu madurez, le vas transmitiendo, ¿no? Y me preocupa un poco que podamos transmitir también una imagen negativa aquí de que el doctorado es casi escalar. Claro. Hemos hablado de lo bueno 8000, ¿no? Claro. Pero en ese aprendizaje en dientes de sierra, porque es que es así, hay subida y bajada, siempre se crece. Es decir, ese diente de sierra nunca va hacia abajo, siempre va hacia arriba. Lo que pasa es que no es un crecimiento lineal. Y cuando se alcanza la cima... Es decir, todos miran hacia atrás y dicen, oye, lo que he aprendido. Soy otra persona. Lo decía Rosario, es que es transformador. Totalmente. A mí, por ejemplo, mi jefe de Francia me decía siempre que una buena tesis es aquella en la que el alumno le explica al profesor. Esa es. O sea, realmente tú a lo mejor estás haciendo otras cosas. Claro. Entonces, eso es parte de tu investigación, pero tú no estás haciendo la parte de trabajo de campo. Entonces, en realidad, llega el chaval y te explica lo que está haciendo a ti, que tú se supone que lo sabes. Claro. Entonces ahí es cuando te das cuenta que realmente el otro ha madurado hasta el punto de que sabe más que tú. Claro. Es muy importante, como bien decíais, la mentorización, las personas que están ahí dirigiendo las tesis, tutorizando las tesis, ¿no? Y porque son al fin y al cabo relaciones personales, que estamos hablando de académicas, por supuesto, pero personal, y como toda relación personal, con nuestra familia, nuestro entorno social, nuestros amigos, nuestras parejas, ¿qué ocurre? Pues que hay sus altos y sus bajos, hay sus crisis. Y hay que capear esas crisis para crecer como relación personal. Académico personal, entendedme, no hace falta que seamos íntimos, somos académicos personales. Pero evidentemente tiene que haber mucho diálogo
y una gran capacidad de comunicación por ambas partes. Esto funciona si funcionan las dos partes de la relación, no solamente yo me doy a ti, tú no me das nada, no. Tenemos que acercarnos a un espacio intermedio de comunicación y diálogo, como tú bien decías, el diálogo socrático, ¿no? Y requiere mucho tacto, porque a una persona se le ayuda forzándola y poniéndole plazos, a otra eso le bloquea. Entonces cada quien necesita... Eso es muy importante para jóvenes y directores. Nosotros también, como directores, tenemos nuestro propio estilo. Sí, y la adaptabilidad, porque yo creo que cuanto más diriges, también te das cuenta que no puedes un modelo aplicarlo a todos los estudiantes. Si cada persona es un mundo, tú también, la adaptabilidad del estudiante, pero también del director o directora, que debe adecuarse a esa persona en concreto que tiene delante, ¿no? Yo siempre digo, un poco en tono sarcástico, ¿no?, que porque seas titular, catedrático, académico en general, no naces sabiendo cómo dirigir una tesis. Y siempre me pongo el símil con la paternidad o la maternidad. Es decir, es algo que vas aprendiendo. Es decir, nadie sabe ser padre o madre. Y no le prestamos atención. Y el tema de la dirección de tesis, yo creo que aquí sí esto es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros en los programas de doctorado. Es decir, quienes tienen mayor expertía en la dirección y tal, sí se debería ir generando cierto corpus de conocimiento y de orientación, sobre todo a los jóvenes directores, ¿no? Porque muchas veces un director nuevo replica algo que sufrió él mismo con él y a lo mejor no era el mejor estilo de dirección, pero es el único que ha conocido y lo que hace es replicarlo con sus futuros doctorandos. Y eso debe ser gestionable, eso no deberíamos que estuviera ahí de forma libre, espontánea, porque acaba en malas experiencias a veces, ¿no? La mentorización de directores senior con directores eso junior, ahora, ¿no? Eso era muy habitual, porque ahora, claro, de codirigir y que siempre haya un senior y después el junior, que realmente el que hace más trabajo de campo, que está con el alumno más tiempo y tú estás pues con las ideas generales y demás. Y la verdad que es una experiencia muy buena y que permite que la gente vaya aprendiendo a cómo dirigir una tesis. Bueno, también lo que nosotros hemos aprendido. Claro, es que en realidad equivocándonos, como todos aprenden. Lo que hacemos es un trabajo increíblemente difícil, que es una tesis es de quien la hace. Pero, o sea, no puedes replicar tus ideas, no puedes hacer lo que tú quieres, a ti te gustaría, pero tiene que seguir tus indicaciones. Entonces, ese terreno también yo creo que podríamos aprender mucho de la educación familiar, el referente que tú decías antes, porque hay un equilibrio de estar pendiente del otro, pero dejando espacio, pero guiando para que no se estrelle. Entonces ese es un territorio realmente difícil, fascinante, muy interesante, muy complejo, y yo creo que al que le prestamos poca atención, que pensamos que con el tiempo pues ya vamos aprendiendo y a veces lo que hacemos es repetir los mismos. Claro, eso es a lo que yo me refería. Es decir, hay determinados patrones, desde mi punto de vista, a extinguir, pero que se reproducen por esta individualidad que tiene el aprendizaje doctorado. Es decir, si a mí me formaron así como doctor, yo formo así, porque no he conocido otra manera. Y eso debe ser gestionable, eso no deberíamos dejarlo ahí al azar. Bueno, no, pues no hace falta espacios como este y más espacios de compartir ideas, de compartir modos, de compartir maneras, porque los programas de doctorado de ahora no tienen nada que ver con hace 15 años. Y propician estos espacios precisamente, ¿no? Y además de compartir ideas entre de personas de diferentes disciplinas, diferentes ámbitos de conocimiento, que es muy enriquecedor. Totalmente. Y para finalizar ya esta mesa redonda, ¿qué aconsejaríais a las personas que se están planteando hacer un doctorado en vuestra área o campo de estudio? Nieves, por ejemplo, en tu caso. Yo diré lo que les digo a quienes me preguntan, que es, primero habla con alguien en quien tengas confianza y que te pueda orientar, que te pueda explicar también en qué consiste hacer una tesis y que podáis conversar sobre cuál es el interés de investigación. No se puede empezar una tesis diciendo me interesa todo en general. No, hay que centrar la atención, y yo creo que eso hay que hacerlo en relación con alguien con quien tengas suficiente confianza, te vaya a dirigir luego la tesis o no, pero alguien que te pueda orientar y que te pueda centrar en la temática y en el tipo de trabajo en el que te vas a involucrar, que no debe ser nunca porque me gusta mucho así en plan idealista, sino teniendo claro
el esfuerzo que supone y el reto que supone. Y también realmente ya no es quedarse, por ejemplo, aquí en la Universidad de Málaga o lo que sea, es buscar una temática que te guste y un buen director, que es muy importante, que va a estar 4 o 5 años trabajando codo con una persona que ya hemos visto casos que han pasado hace poco de abusos y en realidad al final es muy importante que tenga una relación personal que es casi paterna, es lo que en realidad para mí mis estudiantes de doctorado son mis hijos, y cuando ellos dirijan sus tesis tendré mis nietos. Sí, eso es lo que decimos vulgarmente, ¿verdad? Es verdad. Yo totalmente de acuerdo con lo que decís, además eso, la combinación entre el idealismo, la ilusión, la curiosidad por aprender, pero combinado con una buena dosis de pragmatismo. Hay que ser pragmático y práctico sabiendo lo que te metes, y la persona que te va a dirigir, que puedas comunicar, que tenga esa relación de confianza académica, que puedas hablar en cualquier momento para lo bueno, para lo malo, y que sepa de lo que sea especialista. Que no sea quien tiene más puntos. No es más importante. No queremos decir así, pero así es. Eso es. Y siempre sopesar, ¿no? Los pros, los contras, y empezar una aventura como esta, pero con toda la información. ¿Algo más que añadir? Yo añadiría que también un motivo para hacer la tesis, el doctorado en este caso, es que es verdad que el doctorado te va a permitir mirar la realidad de una manera que no te la va a permitir tu desempeño profesional del día a día. Es decir, lo mismo que tú ves todos los días es como si te hicieran una cirugía refractiva y de repente se te aclaran y ves cosas que antes no veías, ¿no? Y en el campo de la ciencia de salud eso es imprescindible. Es posible que la rutina, la inercia del día a día del hospital, del centro de salud, de la clínica, de no sé cuánto, la residencia, tal, la urgencia, y el doctorado te saca de ahí, te permite mirar ahí con una mirada más reflexiva, más tal, y eso da una riqueza tremenda. O sea, para mí ese es el gran motivo en el campo sanitario y es posible que sea extensible, extensible a todos los ámbitos. Eso tiene que tener tiempo para poder reflexionar. O sea, es que realmente que te dé pararse tiempo. y mirar. Pararse y mirar. Y el acompañamiento de alguien que no tenga miedo a decirte hay caminos que no hay que recorrer y reorientarte, aunque eso pues a veces sea frustrante y es incómodo decirle a alguien que no está yendo en la dirección adecuada, no es agradable. Siempre es mucho mejor decir que bien vas, que estupendo, pero pues igual que con los hijos hay que saber decir mira, por aquí no, este no es el camino adecuado, vamos a reorientarlo. Y yo creo que eso es lo mejor que se puede tener, y para eso hay que tener confianza, porque si no se entiende como una reprimenda y no como una orientación, que es lo que se necesita en ese camino. Muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en Doctorando, que no es poco, y ayudarnos a aclararnos un poquito más en este primer paso, ¿no?, de por qué hacer una tesis. Bueno, lo que nos ha quedado claro en esta mesa redonda es que además de la diferencia entre las distintas áreas del conocimiento, hacer un doctorado es un proceso que hay que enfocar de manera positiva, que da muchas satisfacciones, pero también hay que ser realista, ¿no?, que hay que tener un objetivo, un propósito, hay que ser consciente de que es un proceso, pues eso, que supone nos va a dar mucha alegría, pero que también vamos a tener que realizar un esfuerzo, un sacrificio e inversión tanto de tiempo como de dinero y de trabajo. Y hablando de dinero, en los próximos capítulos os daremos más detalles sobre las opciones para conseguir financiación de cara al comienzo de la tesis. Antes hablaremos de los requisitos, de la duración, de las modalidades que existen, de muchos temas que ya hoy en este primer episodio hemos tocado un poquito así de puntillas. Pero bueno, queremos ir dando pasito a pasito e ir conociendo más detalles que obviamente son necesarios a la hora de plantearse hacer una tesis. Invitamos también a todos y todas las que nos estén escuchando a que nos envíen sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias sobre aquellos temas que tengan intriga, ¿no?, o que quieran conocer más, o incluso que quieran que tratemos aquí en este podcast. Y para ello tienen tanto nuestras redes sociales, @umadivulga, y también el correo electrónico umadivulga@uma.es. Muchísimas gracias por acompañarnos en Doctorando, que no es poco, y nos escuchamos en el siguiente capítulo.